¿Qué tal, mis hermanos? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga el día de hoy. Bendito sea nuestro Padre, porque un día más nos permite estar aquí, congregados en su santo y maravilloso nombre. Vamos a dar gracias al Padre por este tiempo, por este momento. Vamos a orar al Padre, eh, dando gracias por la vida, por la salud, dando gracias por todo lo que ha llegado a nuestras vidas, por todo lo que no ha llegado a nuestras vidas. Siempre debemos de dar gracias en todo. Pablo nos enseñaba y decía: en la abundancia y en la escasez, estoy siempre contento, estoy siempre tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a orar, amado Padre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre Santo, bendito, Señor, por este tiempo, por este momento que has dispuesto, Padre, para que podamos estar aquí reunidos en tu maravilloso nombre, haciendo lo que más nos agrada, lo que más nos gusta. Primeramente reconociendo la obra de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de sangre que sirvió para nosotros reconciliarnos contigo. Gracias una vez más, porque a través de la Escritura hemos comprendido la obra perfecta de Jesús. La resurrección de entre los muertos, Señor, ha fortalecido nuestra fe. Gracias una vez más te damos, Señor. Te pedimos el perdón de nuestra culpa, el perdón de todo lo malo que hayamos hecho, el perdón de nuestro pecado, Padre. Perdónanos y límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos cada día más a tu palabra, a tu voluntad, y a dejar de lado nuestros deseos carnales, Señor, y a dejar de lado nuestra voluntad para sujetarnos a la tuya. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Necesitamos, Señor, traer a nuestra vida en ese orden, primeramente la sujeción a ti, Señor. Debemos de comenzar e iniciar por ahí, sujetarnos, someternos, tener esta intimidad contigo, tener comunión contigo, Señor, tener este conocimiento de ti, Padre, que solo sabiduría trae, como dice la Escritura, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios Padre eterno, Rey soberano, único, único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, gobernándonos en este momento, abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón espiritual para poder recibir esta palabra de vida, esta palabra que transforma, que edifica, Señor, esta palabra que es nuestro alimento espiritual diario, Señor, para guardarla, pero sobre todo, Señor, como dice la Escritura, que son justificados los hacedores, Señor, no los conocedores son justos delante de ti, sino los hacedores de la misma son los que serán justificados, Señor, en el tiempo postrero. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la enseñanza de la oración. Ya tenemos entonces nosotros, creo que son 9 ya, 9 domingos de estar estudiando acerca de la oración. Entonces, eso nos lleva a un conocimiento claro de que la oración no es tan sencilla, no es algo tan fácil, no es algo que el cristiano, un don para el cristiano, un regalo de Dios para el cristiano, que es tan práctico, tan sencillo, tan espontáneo, ¿no? Hemos aprendido que hay un lineamiento claro que el Padre nos ha dejado, sobre todo a través de la Escritura, para nosotros tener un entendimiento muy, muy claro acerca de la oración, acerca de cómo debemos de orar realmente, conforme a lo que está escrito en la palabra, conforme a lo que el Señor Jesús enseñó, conforme a lo que el Padre le dijo a él para que nos enseñara a nosotros, porque el Señor Jesús claramente nos ha dicho, claramente nos ha enseñado que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no vino a decir lo suyo propio, sino lo que el Padre le dijo que dijera. Él no vino a hacer lo suyo tampoco, sino lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, todo procede del Padre, todo procede de Dios, todo procede de lo alto. Toda buena dádiva viene de lo alto, dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. El Señor Jesús era un mensajero de Dios, un profeta de Dios, el Hijo de Dios mismo, Dios manifestado a los hombres en una forma humana, que trajo el mensaje a todos nosotros para que nosotros caminemos
conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces nosotros vemos que esto de la oración no es algo como voy a orar y yo comienzo a decir cosas. Yo recuerdo que al principio a mí me dijeron, en mi ignorancia, obviamente, yo pregunté qué era orar y ellos me dijeron, hable con Dios y comuníquese con Él nada más, como si fuera un amigo. Pero qué interesante porque en, en, en 8 ya estudios hemos aprendido, 9 con el de hoy, que no es así nomás. O sea, no es nada más hablar con Dios y listo. Hay que conocer muchas cosas. Para todo lo que tenga que ver con nuestro Padre, nosotros debemos de conocer a nuestro Padre, de tener el conocimiento de nuestro Padre para nosotros poder hacer su buena, perfecta y agradable voluntad. Y así es como lo hemos venido aprendiendo en el caso de la oración, de este tema que nos ha abarcado bastantes enseñanzas y hemos aprendido, yo creo que todos en la congregación por igual y todos aquellos que ven también este estudio vía internet, ¿verdad? A través de las redes, que no se congregan con nosotros, pero que lo han visto, han aprendido cosas muy importantes. Yo creo que para todos es la escritura, para todos es la enseñanza y bienvenido y bendito sea el Padre definitivamente que nos ha dado la oportunidad a nosotros de predicar el Evangelio, porque a eso es precisamente lo único que hemos sido llamados nosotros. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la Escritura. Esa fue la única comisión que nos fue dejada. El resto, el hombre se ha inventado eh, doctrinas, ministerios, trabajos para agradar a Dios, pero él dijo solo ir y predicar el evangelio a toda criatura. El arrepentimiento para el perdón de los pecados, la palabra de Dios. Vaya y manifiesten a Cristo, vaya y enseñen, háblenle al mundo de Cristo Jesús. Él es el camino para llegar al Padre. Esa fue la única comisión para nosotros y es lo que nosotros intentamos hacer conforme a lo que vamos aprendiendo en las Escrituras. Y eso es lo que intentamos hacer cada vez que podemos, porque nos agrada, nos apasiona, nos gusta esto que el Padre ha dejado para con nosotros, esta tarea, e intentamos hacerla lo mejor posible. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Inmediatamente el Señor Jesús, ya sabemos que les enseñó a ellos, eh, les dio complacencia a su petición. Y entonces él primero les enseñó a no ser como los hipócritas y les dijo qué había que hacer. Después les dijo a no ser como los gentiles y les enseñó qué hacer. Después les enseña una oración modelo, una guía para que nosotros aprendamos a orar. No una oración nos dio para que nosotros la repitamos. Eso no lo dice allí. Dice, pues, vosotros pues oraréis así. Y Él nos enseña cómo orar, cómo Él ora al Padre. Y lo fundamental aquí es que Él inicia Padre nuestro. Y ahí es donde comienza toda la enseñanza que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 9, versículo 12, y dice la Escritura, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué interesante, pues nosotros en Lucas, el Evangelio según San Lucas, el testimonio de Jesús, de la enseñanza de Jesús, según Lucas, dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y según San Mateo, el testimonio acerca de Jesucristo, según San Mateo, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, encontramos una palabra muy interesante acá, que es deuda. Deuda en aquel entonces, en el lenguaje que empleaba el pueblo cuando estaba Jesús en el mundo,
Se le llamaba deudor a alguien cuando eh, tenía con alguien una deuda, valga la redundancia, pero no podía saldarla. Era una deuda grande, era una deuda inmensa. Entonces se le llamaba deudor a quien prácticamente no podía saldar esa cuenta. Por lo tanto, entonces, nosotros aquí vemos algo muy importante. Vamos a hablar de una deuda, pidiendo al Padre que perdone nuestra deuda, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, viene la palabra aquí, el punto que aprendimos acerca de deuda. Deuda es una deuda, valga la redundancia, que no se puede saldar. Esto en el lenguaje que hablaba el pueblo en el tiempo de Jesús. Hoy nosotros decimos deuda a algo que debemos y cancelamos y se acabó la deuda. Pero aquí la asemejamos pecado, con pecado. Y recuerde que Romanos capítulo 3 23 y Romanos capítulo 6 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado del mundo y por este pecado la muerte pasó a todos los hombres. Por lo tanto, vemos que el sinónimo de pecado en la Biblia es muerte. El sinónimo de pecado es muerte. El pecado va asociado con la muerte. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado entonces? Vamos a ir a aprender qué es pecado. Desde la raíz del lenguaje de Dios para con su pueblo, o sea, el hebreo, pecado significa no dar en el blanco. Pecado significa no dar en el blanco. Entonces, ¿qué es no dar en el blanco? Cuando vemos algo blanco, limpio y puro en la palabra, quiere decir la sana doctrina, la limpieza de la palabra sin adulterar, sin ensuciarse, sin levadura, ¿verdad? Entonces, el no dar en el blanco quiere decir no hacer la voluntad de Dios. No dar en el blanco quiere decir no obedecer a Dios Padre. Eso es lo que quiere decir no dar en el blanco. Entonces, no dar en el blanco o pecado quiere decir no obedecer al Padre, no obedecer su palabra, no creer en la palabra. Eso es pecado. Y sabemos que la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra es pecado. Lo vimos cuando inició el pecado, cuando el pecado entró al mundo, allá en el Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dijo Dios, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y dijo Dios al hombre, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y lo que Dios le prohibió al hombre inmediatamente en el Génesis capítulo 3, para nosotros es un capítulo, asumimos que hubo un lapso de tiempo, así como del Génesis capítulo 1, versículo 1 al Génesis capítulo 1, versículo 2, hay un lapso de tiempo enorme. Y después todos los días que utilizó el Padre para ordenar la tierra, esos 6 días no fueron seguidos, en eso estamos claros. Pasó un lapso de tiempo muy, muy grande para llegar al séptimo en el cual Él reposa. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy bien claro, muy bien entendido. Para eso son los estudios bíblicos, para nosotros comprender cosas que a veces no podemos captar en un sermón, en un culto, o cuando vamos haciendo una lectura diaria. Pero para eso son realmente los estudios. Entonces, en el Génesis capítulo 3, versículo 5 o 6, vamos a ir allá un momento, el hombre desobedece el mandamiento de Dios del Génesis 2 en el 6, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿por qué el pecado entra al mundo? ¿Por qué el pecado, ya vimos la definición de pecado, llega al mundo? Porque el hombre no obedeció a Dios. El hombre desobedeció a Dios. Vea qué interesante. Vea qué extraño que es el ser humano por naturaleza. Dios lo lleva a un lugar especial, a un lugar donde no hay maldad, a un lugar donde el hombre siempre va a estar reposando, donde el hombre va a gozar tranquilidad y paz, y Dios le solventa sus necesidades. De todo árbol del huerto puedes comer, de todos puedes comer, no te preocupes, solo come, ahí va a estar. No te tienes que esforzar más que estirar la mano y coger el fruto. Pero solo hay uno que no puedes comer. Pero el hombre que tiene contacto y comunicación con Dios, que tiene su espíritu vivo, porque ahí estamos incluyendo entonces también a los hombres que tienen el espíritu con Dios, a los hombres que hoy en día viven una relación con Dios, también entran en este pasaje. Este hombre tiene todo, Dios le ha solventado todas sus necesidades, pero este hombre aún así no está conforme y no obedece la palabra de Dios y no obedece el mandamiento de Dios, sino que va y lo escucha en otro lugar. Y a este sí obedece inmediatamente. El ser humano es así. ¿Por qué? No sé. Dios dice que erradicó el hombre en el diluvio porque en la naturaleza de su corazón solamente había maldad. Vamos un momentito aquí a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra arrepiento no quiere decir que Dios se arrepiente, no, no es como el arrepentimiento de nosotros, ¿verdad? No, dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Este arrepentimiento es como que a Dios le dolió, como que a Dios le duele que la creación que Él hizo esté por mal camino, de que la creación que Él hizo no siga sus lineamientos, no siga sus ordenanzas, no siga su autoridad. Y eso es lo que a Dios le duele, que Dios todo lo hizo y creó un hombre y lo puso en un lugar especial para sí, para tener comunión con este hombre, mas vemos que la maldad en el hombre era mucha sobre la tierra. ¿En qué momento el hombre quiso tomar dominio suyo propio? En qué momento el hombre quiso hacer las cosas conforme a su voluntad, verdad? No como la voluntad de Dios. En el momento en que el hombre obedeció otra palabra que no fue la palabra de Dios, como vimos en el Génesis. En ese momento es cuando el hombre eh, se desliga del Padre, cuando el hombre desvaloriza la, ¿cómo decimos? La creación que es del Padre. El hombre no le da valor a ser una creación de Dios. El hombre no valoró el que Dios le haya solventado todo lo que necesitaba y que lo haya puesto en un lugar especial para tener comunicación con Dios. ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué el hombre siempre tiene que ser así por naturaleza? Y ya sabemos que entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto el pecado entró por un hombre al mundo, Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, quiere decir que el pecado del huerto del Edén pasa a todos los hombres sin excepción. Va a pasar a partir de Adán, perdón, del huerto, ya entonces Caín, Abel, Set y etcétera, toda la descendencia que vino hasta el día de hoy en el mundo, eh,
nace en los hombres con el pecado muerto de Adán. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, va a tratar de que el hombre siempre llegue a su presencia nuevamente. Ese es el plan de Dios. Eso es todo lo que Dios estableció desde el principio. Y hoy en día Dios nos deja este maravilloso conjunto de libros, esta Biblia, que significa conjunto de libros, la palabra Biblia es conjunto de libros, para que nosotros aprendamos a caminar por la senda correcta que es Jesús. Dice que Él es el camino y nadie llega al Padre sino es a través de Él. Y nosotros, a través del conocimiento de esta palabra revelada por el maravilloso y el poder del Espíritu Santo, es que nosotros lo vamos a lograr. Pero antes de eso tienen que suceder ciertas cosas, como hasta el día de hoy han sucedido en nuestras vidas, porque hemos aprendido a conocer a Dios poco a poco. Entonces, hay una palabra maravillosa en este entender del cristiano y se llama perdón. Es una palabra que es perdón. Perdón en hebreo se dice salah, significa perdonar o rociar o derramar. ¿Por qué? ¿Por qué concuerda rociar con derramar, con perdonar? Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado. En el primer pacto, en la ley, en el Antiguo Testamento, había que derramar la sangre de un cordero inocente, indefecto, para remisión de pecados. Siempre tenía que existir un derramamiento de sangre. Inclusive, como empezamos con el Génesis, cuando el pecado entró al mundo, el hombre y la mujer dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse porque se dieron cuenta que están desnudos. Por eso es que la desnudez del ser humano es sinónimo de pecado. La desnudez es sinónimo de pecado. Por eso Dios lo que hizo fue cubrirlos totalmente con túnicas. Y ahí es donde aprendemos nosotros de que primeramente para dar túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces esta túnica representa ¿qué? La sangre de Jesús, la obra de Jesucristo en la cruz. Esta túnica representa todo esto. La túnica cubre completamente. Mas el hombre, para cubrir su pecado, solo hizo unos delantales de hojas de higuera. Y entonces, aquí es donde vamos a la maldición de la hoja de la higuera. Cuando el Señor Jesús secó la hoja de higuera, le ordenó porque no daba fruto. De estas hojas es las que estamos hablando en el huerto, que el Señor Jesús luego enseña a sus discípulos. Pero eso es otra enseñanza, eso es otro estudio. Entonces, antes de de pedir el perdón de nuestras deudas, ya vimos que entonces es sinónimo del pecado. El Señor nos enseñó, danos hoy nuestro pan de cada día, van de la mano. El pan es la palabra. Nosotros aprendimos que el pan de cada día que necesitamos es el alimento espiritual, que es la escritura, que es la palabra. Creyendo nosotros en la palabra, recibiendo la palabra y creyendo en ella, nosotros vamos a obtener la misericordia de Dios. Antes, no. ¿Por qué? Porque yo puedo hoy arrepentirme de todo lo malo que haya hecho. Yo puedo pedir a Dios que tenga misericordia de mí sin necesidad de leer la escritura. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo mostrar un arrepentimiento, pero va a ser pasajero. Puede ser un arrepentimiento de unos días, de algunas semanas o inclusive algunos meses. Pero cuando nosotros nos fundamentamos en la escritura, es diferente. Cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra, es un arrepentimiento para salvación, porque está fundamentada en la palabra, en la escritura, que es Cristo. Vamos a déjeme ver, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la escritura:
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos esto que estamos enseñando. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Cómo yo me voy a arrepentir de qué? Sin tener el conocimiento de Dios. A través de la escritura yo tengo el conocimiento de Dios. Leyendo la escritura, yo aprendo que hay un Dios vivo, que hay un Dios misericordioso que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que ese Hijo de Dios vino a este mundo a padecer todo lo que yo tenía que padecer, que ese Hijo de Dios vino a este mundo a dar su vida por nosotros, que no merecíamos. Eso se llama gracia. Gracia es cuando recibimos algo que no merecemos, que viene del Padre, por supuesto. Una vez más, viene del Padre. Dice que esta tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, porque al yo leer la Escritura, al creer en la Escritura, se compunge mi corazón. Cuando Pedro predicó allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos allá. Pedro predica el Evangelio de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice el 33, 36, Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos se compungieron de corazón. Los que no se compungieron de corazón, pues, no es necesario, no le preguntaron a Pedro nada, mucho menos se van a arrepentir. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, viene la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos esta parte. Y la palabra dice, Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, el Señor Jesús dice, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso el Señor dice en el Padre, en la oración al Padre, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay que aprender a leer este renglón, hay que aprender a leer estas palabras, porque no soy yo quien para manipular a Dios, nunca. No soy yo quien para decirle a Dios, perdone mis pecados, así como yo voy a perdonar el de mi prójimo o el de mi hermano. ¿Cómo? Entonces yo le estoy dando una orden a Dios. Yo estoy manipulando a Dios. Tú perdonas mi pecado, pero yo voy a ir a perdonar el pecado de mi hermano primeramente para que usted me perdone los pecados. La cosa no es así. Dios es soberano. Y hemos aprendido y hemos visto el ejemplo de Jacob con el famoso diezmo que enseñan los falsos maestros y profetas y pastores. Bueno, dejémoslo ahí. Cuando Jacob le dice a Dios, si de verdad me dieres esta tierra, yo diezmaré para ti. La Biblia no dice nunca más si diezmó o no diezmó, pero Jacob condiciona a Dios, según él, de que si le da la tierra, él va a diezmar. O sea, ¿quién soy yo si yo le pertenezco a Dios? Él me creó y no me creé yo a mí mismo. Él es inmensamente mucho más sabio, mucho más poderoso, mucho más grande que yo. ¿Cómo yo voy a contender con Dios? ¿Cómo yo voy a negociar con Dios? ¿Cómo yo voy a ordenarle a Dios? Es imposible. Por lo tanto, entonces, dice aquí la escritura, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo mismo que estamos viendo en la oración que el Señor Jesús enseña. Nosotros vamos y perdonamos, aprendemos a ser misericordiosos,
Misericordia quiere decir que tomamos los problemas de otros y los hago mío. El Padre tuvo misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Él tiene misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. O sea que la misericordia de Dios es el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios es mantenernos alejados de ese pecado del que ya nos dio la misericordia por medio de la gracia que es Jesús. Entonces, ya nosotros vamos acomodándonos a la frase que el Señor enseña, que es esta misma. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, qué maravilloso. El día que usted aprenda a ser misericordioso, el Señor Jesús dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y en el Antiguo Testamento también enseñaron de que Dios se placía más de la obediencia que del sacrificio. Entonces, aún en el tiempo anterior, cuando había que hacer sacrificios para remisión de los pecados, lo más importante para Dios era la obediencia ¿a qué? A su palabra, a su ley, a sus instrucciones. Ya Dios había dado al pueblo la Torá, el Pentateuco, las instrucciones para que el pueblo las obedeciera. Hoy el Señor envía a Jesús, el segundo pacto, el nuevo pacto, el pacto renovado. A través de Jesucristo viene el mensaje y a través del Espíritu Santo está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto para nosotros. Pero también aquí dice, bienaventurados los misericordiosos, o sea, doblemente dichoso quien tenga misericordia y perdone, porque ellos recibirán ¿qué? Perdón. Ven que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Difícil. Yo sé que para muchas personas este tema es muy complejo. Este tema es muy difícil. Hay personas que inclusive no les gusta tocar este tema, aún siendo cristianos, porque ellos saben que el ser cristiano, el parte de ser cristiano, mi ejemplo a seguir siempre va a ser Cristo y mi nivel de comparación tiene que ser Cristo. Y Cristo vino a perdonar al mundo de sus pecados. El Señor no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a perdonar al mundo de sus pecados, a que la consecuencia del pecado, que era la muerte, fuera sobre él y no sobre cada uno de nosotros. Entonces, Dios Padre, a través de Jesucristo, nos perdonó en la cruz y lo confirmamos nosotros y lo aseguramos y estamos totalmente convencidos de que así fue en la resurrección. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 y 17, dice la palabra. Porque si los muertos no resucitaron, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, como Cristo sí resucitó, porque hay testimonio claro de que Cristo resucitó, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 en adelante, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Entonces quiere decir que el Señor Jesús, como a 500 personas se les apareció. Ese que murió en la cruz, resucitó. Y hay testimonios de que así fue. Entonces, Jesús resucitó. La tumba estaba vacía. Ya no estaba él allí. Se anunció por los profetas, lo anunció él mismo y así sucedió. ¿Por qué? Porque uno de los atributos maravillosos del Padre es que anuncia las cosas antes de que sucedan. Entonces, ¿qué aprendemos? Es sencillo, pero es complejo si queremos verlo complicado. Debemos perdonar. Debemos aprender a perdonar. El perdonar no es un acto
de obra. El perdonar es un fruto del amor del Padre en nosotros. Cuando el amor del Padre está en nosotros, nosotros vamos a realmente aprender a perdonar correctamente y sencillamente. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Al 11. Dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Comencemos por acá. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros estamos tratando de tener el conocimiento de Dios a través de la Escritura para poder obedecerle. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que nosotros trabajamos en nuestro diario vivir. Pero todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces quiere decir que yo puedo buscar el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Puedo leer palabra, puedo entrar en oración, puedo estar dando diezmos de todo lo que gano, como decía aquel en Lucas 18, ¿verdad? Puedo estar ayunando, puedo estar en oraciones, en estudios, etcétera. Pero puedo hacer eso de una forma hueca, digámoslo así. Si no está el amor de Dios, yo no he nacido de nuevo. Quiere decir que si el amor de Dios no está en mi corazón, yo realmente no he nacido de nuevo. Entonces no soy una nueva criatura. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si realmente estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. El amor de Dios está en nosotros. Dice el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza, la sustancia de Dios es el amor. Como lo digo, el centro, la esencia del ministerio de Cristo era el amor. A través del amor que Cristo ya traía por naturaleza, fue, fue por eso para él eh, sencillo, digámoslo así, porque era lo que nacía en su corazón, que la esencia era amor, dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Por eso para él fue, digamos, sencillo, aunque le costó su vida y le costó dolor y le costó duro, ¿verdad? Sabemos que fue complicado para él, pero para él fue fácil en el aspecto en que el amor, que es su naturaleza, estaba en él. Él es amor. Aquí dice Dios es amor. Jesús es Dios. Entonces para él el ir y perdonar por amor a alguien que no conoce o por amor a alguien que hacía lo malo, lo contrario a lo que el Padre decía, eh, fue algo como un deseo y un anhelo hacerlo más bien. A pesar de que allá en el monte él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y él por amor fue y hizo todo eso. Por amor él murió en la cruz, fue clavado en la cruz, fue azotado, fue coronado de espinas. Todo por amor fue que él hizo esto. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Sencillo, respuesta. Por amor. ¿A quién? A nosotros. No lo merecemos. Eso es gracia. Eso se llama gracia, precisamente. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, ojo esta palabra, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, si Dios nos amó de esta manera, dando a su Hijo, nos perdonó dando a su Hijo, debemos, o sea, es un mandamiento, es un deber para nosotros. Recordemos que nosotros hemos aprendido que primero hay deberes para después obtener los derechos. Primero debemos, dice aquí, también nosotros amarnos los unos a los otros.
¿Y cuál es la mejor manera de manifestar nosotros el amor hacia otra persona? Yo, lo principal pienso que es orando por otra persona, pero el tema me lleva al perdón. Entonces, la manifestación de amor para otra persona, prójimo o hermano, es el perdonar. ¿Cuántas veces dice la escritura que debo perdonar? Una vez, dos veces, tres veces. ¿Qué me enseña la palabra? Mateo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 22, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 quiere decir siempre, por siempre, para siempre, en todo momento. Pero me llama la atención lo que nos enseña Lucas, allá en Lucas 17. Vamos a Lucas capítulo 17, que lo dice de una manera muy convincente. Lucas capítulo, 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, aquí dice, perdónale. Vamos a leerlo nuevamente para que nos quede muy claro. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces aquí vemos un arrepentimiento que no es según Dios, sino que es según el hombre, porque él se arrepiente, se vuelve a arrepentir, se vuelve a arrepentir y se vuelve a arrepentir. ¿De qué? De que pecó contra ti, de que pecó contra ti, de que pecó contra ti, a pesar de que se arrepentía, lo volvía a hacer, a pesar de que se arrepentía, lo volvía a hacer, a pesar de que se arrepentía, lo volvía a hacer, porque Dios no está en su corazón, porque no es un arrepentimiento genuino, como el que nosotros debemos de vivir, porque no es un arrepentimiento que produce tristeza, según Dios, para salvación, no lo es. Pero entonces aquí dice, no importa, usted perdónelo, porque estamos llamados a perdonar. ¿Por qué estamos llamados a perdonar? Muy sencillo. Estamos llamados a perdonar porque si yo no perdono al prójimo, la escritura dice que mi padre no me va a perdonar. Si yo no perdono a quien me ofende, a quien peca contra mí, mi padre no me va a perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 es muy claro. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si mi Padre no perdona mis ofensas, si mi Padre no perdona mi pecado, aun que yo ya no soy practicante del pecado, no soy pecador, pero sí peco, pero todavía en mi corazón no está el perdonar, no está la naturaleza, según Cristo, que es el amor de Dios, para perdonar al prójimo o al hermano. Entonces, ¿qué ocurrirá conmigo? ¿Qué consecuencia hay? Mi padre no me perdonará, pero el no perdón de mi padre tiene una consecuencia grave, tiene una consecuencia que en realidad no queremos. Mateo 18. Dice 33, no, Mateo 18, 34. Vamos a entrar al contexto que inicia en el 23, pero para no leerlo todo, como ya lo vimos el domingo, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey es Dios Padre. Hay un siervo que le debe 10,000 talentos. Un talento son 6,000 denarios. Un denario es el salario de un día. Entonces, un talento son 6,000 días laborados.
Imagínese 10,000 talentos, multiplique 6,000 por 10,000, es demasiada la deuda. Él se postra ante él y pide misericordia. Y dice en 27 que él le soltó y le perdonó. Pero luego se topa a un consiervo suyo que le debe solamente algunos denarios. Vamos a ver cuántos dice aquí. Más no quiso 100 denarios, 100 días de salario. O sea, una cuenta pagable. Pero no quiso perdonarlo. Sin embargo, entonces los otros le acusaron con el rey y el rey le dijo, 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, o sea, para siempre. Los entregó eternamente a padecer por medio de los verdugos por siempre, porque pagar esa deuda 10,000 talentos era imposible. Era como la deuda que teníamos usted y yo con nuestro Padre Celestial. Dice aquí que lo entregó a los verdugos. ¿Qué son estos verdugos mientras estemos en este cuerpo? La amargura, la ira, el odio que va a vivir con nosotros siempre. Porque en el momento en que nosotros no perdonamos, eso es lo que va a vivir en nosotros. Y eso científicamente también está comprobado que trae problemas físicos y mentales en las personas. Eso trae problemas, enfermedades. Muchas personas padecen enfermedades por toda esa raíz de amargura que tienen en su vida a causa del no perdonar a las personas, a causa del odiar a las personas, a causa de aborrecer a las personas. Eso trae consecuencias. Pero entonces ya cuando morimos ya se acabó el asunto. No, señores, no se acaba. Mateo 25 dice la escritura que el Señor dice 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ah, ovejas por un lado, cabritos por otro lado. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los de la derecha, entonces, ¿quiénes serán? El 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, las ovejas, que son animales hiperdependientes, ¿de quién? Del pastor, obedecen en todo al pastor, siguen en todo al pastor, reconocen la voz del pastor y le siguen, dice la escritura, esas van a estar a la derecha. Pero que habla de los de la izquierda, donde están incluso los cabritos, que son rebeldes, que hacen lo que quieren, no perdonan a su prójimo, aún creyéndose cristianos, dice el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sabemos con él cuál es este fuego. Sabemos cuál es. El infierno. Entonces, si Dios no perdona mi pecado, si nosotros no adquirimos el perdón de Dios, como decimos en buen tico, estamos fritos. Vamos para el lugar donde va a estar también el diablo y sus ángeles, el falso profeta, el dragón y todos ellos, como dice allá en Apocalipsis capítulo 20, para un lloro y crujir de dientes eterno, por siempre. Entonces, el perdonar es fruto del amor de Dios que está en nuestros corazones. Si yo perdono y aprendo a perdonar, yo soy el que estoy trayendo sanidad a mi vida, porque el perdonar al prójimo o al hermano es a mí al que trae las consecuencias positivas, es a mí. Falta de perdón trae consecuencias negativas para mi vida aquí en este mundo, y no solo aquí, sino en el siglo venidero, como dice la escritura. Porque si no recibimos el perdón de Dios, no tenemos, no tenemos parte en el reino de los cielos junto al Señor Jesús, no tenemos y ni veremos su rostro.
y no gozaremos de la paz y el gozo de los que nos la habla la palabra ya en el Apocalipsis. En resumen, es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a perdonar, pero no porque sabemos que necesitamos perdonar para no ir al infierno, no, no, porque el amor de Dios, el amor de Cristo, gobierna nuestros corazones. Por lo tanto, no cabe en nosotros el amor, el no perdonar. Entonces, el perdón es un fruto de la obra de Jesús en la cruz. Así de sencillo. Entonces, vamos a dar gracias al Padre por esta palabra, por este entendimiento. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, sabemos que nosotros, si el amor de Cristo está en nuestros corazones, vamos a aprender a perdonar a nuestro prójimo, sea cual sea el pecado o la ofensa que ha cometido contra mí. Recuerden también algo muy importante. Cuando nosotros perdonamos, estamos anuentes a sufrir pérdida, ya sea del orgullo o de cualquier otra cosa. Me robaron esto, sí, lo perdono, pero no me lo devolvió nunca. Bueno, hay una palabra que es shalom en hebreo, significa paz, esa paz que es que no te falta nada, o shalom también significa retribución. Entonces, hay algo que se llama la retribución, que es otro estudio, como cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, tenemos una enseñanza muy equivocada de esto. O si te golpean una mejilla, vuelve a poner la otra. Hay una enseñanza equívoca también, que más bien tiene que ver con la retribución, correctamente la enseñanza. Pero eso será en el momento en que Dios así lo disponga. Pero también nosotros a veces cuando perdonamos estamos dispuestos a asumir una pérdida. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Dios perdió su vida Jesús para que usted y yo recibiéramos el perdón. Si Él perdió su vida, ¿qué no estamos nosotros entonces dispuestos a hacer por un prójimo? Amado Padre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, gracias te damos por esta verdad, tu palabra es la verdad. Señor, santifícanos en todo momento por medio de ella. Ayúdanos, Padre Santo bendito, a tener el conocimiento de Dios a través de la Escritura en todo momento. Siembra en nosotros el querer como el hacer, ese deseo y ese anhelo que tanto tenemos de conocer a nuestro Padre Celestial, de tener ese conocimiento que trae a nosotros sabiduría para poder nosotros vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, Señor, lleno de tinieblas, Padre. Enséñanos, Señor, correctamente a seguir tus instrucciones para poder nosotros vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en este lugar. Gracias, Padre Santo, bendito Señor, porque cada día nos traes más enseñanza, porque cada día más nos ayudas, Señor, y nos guías por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a seguir en este camino que es Cristo Jesús, porque sabemos que Él es el camino para llegar a ti, Señor, que es el único camino, Señor, no hay otro más, Padre Santo. Gracias una vez más te damos, Señor. Gracias por todo lo que ha llegado a nuestras vidas. Gracias por lo que no ha llegado, pero gracias también por lo que está por venir, Padre, porque sabemos que está por venir más conocimiento, más entendimiento, Señor, que tanto necesitamos. Gracias por este pan de cada día, este pan que sale de tu boca, Señor, que tanto necesitamos para nutrir nuestro espíritu, Señor. Bendito seas, alabado seas y exaltado por siempre y siempre, y que todo lo que respira te alabe en todo momento, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, bendito el Señor entonces, gracias a todas aquellas personas que hoy nos acompañaron, gracias a todas aquellas personas que van a ver más adelante este estudio en las próximas horas, que ojalá sea de provecho para todos, que sea de bien para todos, que sean para edificar, para enseñanza, para capacitarnos cada día más, entendiéndolo así, porque eso es lo que Él quiere. Dios al que llama capacita para que seamos buenos obreros de su viña. Dios Padre me los bendiga en el nombre maravilloso de Jesús y esperamos que su buena, perfecta y agradable voluntad sea que de hoy en 8 nuevamente a las 8 de la noche pues vamos a estar aquí conectaditos todos para aprender más de estos misterios, de este maravilloso tesoro que nosotros tenemos en nuestra mano, que es la palabra bendita de Dios. Dios me los guarde, Dios me los cuide
Y una vez más, que descansen todos en el nombre de Jesús.